Os invito a que abráis vuestras Biblias por el primer capítulo a Zacarías. Zacarías, capítulo 1. Y vamos a continuar con nuestra serie sobre el mensaje que este profeta tiene para nosotros hoy. He titulado el mensaje de la siguiente manera: visiones, porque ahora entramos en ese momento de las visiones. Aproximadamente 2 o 3 meses después de su primera predicación, nos dice el profeta que esa noche ha tenido visiones. Se supone que tuvo las 8 visiones en una misma noche, ya que solamente nos da una fecha. Dice: a los 24 días del mes de Sebat, en el segundo año de Darío. Todas se narran en una rápida sucesión sin mencionar otro momento de recepción. Una experiencia visionaria tremenda, tremenda. Yo me pregunto, bajad esto un poco, Menuda nochecita tuvo que pasar. Vosotros sabéis lo que es un sueño, ¿verdad? Tú estás durmiendo y sueñas algo, pero estás durmiendo. Una visión no es así. En una visión tú estás despierto. 8 visiones seguidas en una noche. Yo no sé qué tipo de café se tomó Zacarías por la mañana para mantenerse fresco y recordar lo que había visto en esos momentos. Una experiencia, ya digo, tremenda. Aquellas 8 visiones, o aquella visión en 8 partes, no fueron un mal sueño debido a una indigestión, ni tampoco habían sido una expresión de sus más recónditos temores. Se nos dice aquí de forma explícita que aquel conjunto de visiones eran palabra del Señor que vino al profeta Zacarías. Esto significa que aquello no se originó en su propia mente. Queridos, en 2 Timoteo 4 ya se nos dice que habrá tiempos en que haya gente que no van a tolerar la sana doctrina. Se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieran oír. He ido a una iglesia, allí solo hay profecía, tío. No veas la de visionarios que hay, no, queridos, cuidado con esto. Cuando es palabra del Señor, es palabra del Señor y no lo que a las personas le apetezca escuchar. Esa es la gran diferencia. No eran una expresión de sus ansiedades. Aquí el Zacarías no nos habla de sus deseos. Eran una revelación de Dios para él y para su pueblo. Y es muy curioso, queridos, que igual que cuando estudiamos el libro del Apocalipsis, como estamos haciendo los viernes, aquí las figuras que se nos presentan es una realidad en la tierra, pero desde la perspectiva del cielo, cómo el cielo ve ciertas cosas. Eso enseguida nos llena de incertidumbre, porque no entendemos lo que Dios quiere decir así como así. A veces es muy complicado cuando el Señor nos da un sueño. A veces es complicadísimo cuando el Señor nos da una visión. A veces es más difícil cuando escuchamos una profecía. A veces no sabemos de lo que va, cuando sentimos que ese mensaje es para nosotros, pero nos preguntamos, ¿y cómo aplico yo esto? Dijimos que el mensaje de arrepentimiento de Zacarías fue predicado unos 2 o 3 meses antes de estas visiones. Fue una llamada muy necesaria para que ellos reconocieran que el trabajo que estaban haciendo para Dios era más importante que poner ladrillos y mortero y reconstruir aquel viejo templo. De lo que aquello se trataba era en el fondo de una relación con Dios. Y nosotros sabemos por su revelación que el templo ahora y hoy somos nosotros. Nuestro estado personal es decisivo para que la obra de Dios, para que la obra de salvación de Dios avance en este mundo. No es igual como tú te sientas y mucho menos es igual como tú estés, porque tú eres el templo del Dios viviente. Dilo conmigo: yo soy el templo del Dios viviente.
es muy importante, porque si tú no eres consciente de eso, tú vas a andar haciendo con tu vida lo que te plazca y eso no es bueno. Parece que sus miedos y los tiempos de ansiedad o el desánimo son experiencias que nos pueden llegar en oleadas, al igual que la marea alta, la marea baja, la dirección del viento que sople en ese momento, o dónde está la luna. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando vivía en Canarias, que allí estaba una cierta marea, que era cuando más cerca está la luna de la Tierra, y el agua se nos subía muchísimo. Y aquella gente tenían sus luchas, queridos. Ellos estaban luchando con su pecado, estaban luchando con su debilidad, ellos estaban pasando por muchísimos problemas que se oponían a que ellos hicieran la obra de Dios, estaban teniendo dificultades y se preguntaban si alguna vez serían restaurados a la grandeza y a la utilidad que Dios quería darles. Tenían dudas, eran personas como tú y como yo, y en esa situación tan compleja y tan difícil por la que este pueblo está pasando, el Señor manda una palabra, una visión. Las visiones eran medios que Dios utilizaba para estimular a su pueblo. Y las visiones en la Biblia son un tanto misteriosas para nosotros en nuestras mentes racionales. Y hay que tener mucho cuidado, os lo digo ya de entrada, cuando vayamos en estas semanas que tenemos por delante descubriendo las diferentes visiones, que tengamos cuidado porque las visiones son como las parábolas. No podemos sacar de cada imagen un significado concreto porque entonces nos metemos en un berenjenal impresionante. Hay algo que el Señor nos quiere decir con esta visión, pero no son muchas cosas. Ahora que una cosa sí que está clara, y es que Dios quiere dar ánimo a su gente. Y yo quisiera orar ahora. Señor, te pido de todo corazón que este mensaje, esta visión que es ya milenaria, Señor, se haga viva entre nosotros por el poder de tu Espíritu Santo y que tú des ánimo a tu gente, porque lo necesitamos, Señor, porque estamos siendo acosados por el pecado, otros por las dudas, otros por las situaciones de su vida, otros por las resistencias que tienen. Son tantas cosas que nos impactan, Señor, y nos quieren sacar del camino que tú tienes para nosotros, que sin tu ayuda no podemos. Y yo te doy las gracias por esta palabra de ánimo que nos quieres dar hoy. Amén. La primera visión está en los versículos del 7 al 17 del primer capítulo de Zacarías. Y lo que ahí podemos ver es que Dios tiene compasión. Luego os voy a leer el texto en una pequeña variante, pero los símbolos que reconocemos en esta primera visión no son demasiado complicados. Se nos habla de un caballo rojo. Eso habla de poder, del dominio, de la guerra. Y para un pueblo tan débil, esto es más que alentador. Si tú eres del Señor, debes de tener presente que Dios está ahí y que Dios es el Todopoderoso y que Él está en tu vida. Aquí se representa la presencia de Dios como el ángel de Jehová, el ángel del Señor, montado sobre ese caballo rojo. Luego se nos habla no solamente de estos caballos que en este dibujo medieval se puede ver de una forma muy curiosa, sino que se nos habla también de los mirtos. En hebreo, Hadassah es el nombre de Esther, un pequeño árbol con hojas delgadas, con hermosas flores blancas que desprenden un olor fragante. Y se nos dice que cuando ese mirto era triturado, era apretado, aplastado, soltaban un olor precioso. ¿Sabes lo que el Señor está diciendo? Queridos, primero, yo estoy presente en vuestras vidas. Yo soy el Señor Todopoderoso. Yo tengo el control de todo y cuando en tu vida hay presión, cuando tú sientes que hay algo que te aplasta y tú estás conmigo, tú vas a dar buen olor. A los que a Dios aman, y eso huele bien, y eso huele bien. Entonces ya la visión comienza con unos símbolos tranquilizadores de la presencia del Señor, de que si bien hay pruebas, cuando el Señor está presente,
esas pruebas pueden producir en nosotros algo hermosísimo. Y luego se nos presentan esas patrullas de ángeles a caballo. Los antiguos monarcas de Persia enviaban mensajeros, que eran más bien espías, por todo el imperio para hacer acto de presencia y para que pudieran mantenerlo informado sobre todas las cuestiones que lo preocupaban. El punto al que aquí se dirige esta imagen es que Dios está en todo lugar. Dios todo lo sabe, es su omnisciencia. Nada se escapa de la mirada, del conocimiento de aquel que gobierna el mundo. Por eso, al margen de lo bueno que hagamos o de lo malo que hagamos, todo está en la presencia del Señor. Y podemos descansar, podemos hablar con Él sabiendo que Él lo sabe, que Él es consciente de lo que ocurre. Los informes de patrulla dice toda la tierra está tranquila y en paz, y eso suena como una buena noticia, pero las palabras del ángel en el versículo 12 dice: ¿hasta cuándo no tendrás piedad de tu heredad? Demuestran que se trata de otra cosa. ¿Por qué? Porque en lugar de buscar la justicia y el honor de Dios, las naciones, y esta es la situación, están a gusto, sin preocuparse por su relación con Dios, sin preocuparse del pecado que los rodea. Y esa despreocupación es también mala para el pueblo de Dios porque está siendo oprimido por esos pueblos. De ahí que en los versículos 13 al 17 se exprese la compasión que Dios quiere hacer llegar a su pueblo. Una compasión que va a suplir las necesidades de aquel pueblo exiliado. Es decir, Dios quiere suplir tu necesidad. Y cuanto más abajo estés, cuanto más problemas tengas, tú tienes que ser consciente de que Dios va a suplir tu necesidad. Primero, porque Él manda patrullas y todo lo sabe. Segundo, porque aunque tú estés mal, si tú estás con Dios, en tu vida va a haber una fragancia. Y porque tú tienes que saber que Dios es el Todopoderoso. Así empieza eso y llegamos al versículo 13. Y yo quiero que miréis ese versículo 13. Fijaos lo que dice. Cuando el ángel pregunta, ¿y qué va a pasar? Dice, y Dios respondió buenas palabras, palabras consoladoras. ¿Y qué es lo que les dice el Señor? Yo lo voy a leer en la versión de la nueva versión internacional con ligeras variaciones poéticas. Fijaos, versículo 14 al 17. Y luego el ángel me dijo, proclama este mensaje precioso de parte del Señor Todopoderoso. Mi amor por Sión y por Jerusalén me hace sentir celos por ellas también. En cambio estoy lleno de iras con las naciones engreídas. Mi enojo no era tan crudo, pero ellas lo han hecho más duro. Por lo tanto, así dice el Señor, escucha porque esto es lo mejor. Volveré de Jerusalén a compadecerme y en mi nuevo templo he de verme. Se extenderá el cordel de medir, afirma el Dios que ha de venir. Proclama este mensaje precioso de parte del Señor Todopoderoso. Otra vez mis ciudades ricas serán y los bienes no les faltarán. Sión consolada será por el Señor de nuevo. Jerusalén escogida será por el renuevo. Queridos, ¿qué es lo consolador en esta visión? Una visión que es también para nosotros, hoy y ahora. Lo primero que yo descubro en esta visión es un intercesor, un intercesor. Cuando William Wilberforce se opuso a la esclavitud, las leyes cambiaron, las situaciones cambiaron, la libertad llegó, la abolición de la esclavitud triunfó. Él fue el intercesor de millones de personas que ni eran conscientes de que él estaba luchando a brazo partido por ellos. De la misma manera, aunque mejor, más importante y más decisiva es la intercesión que se está llevando a cabo por ti. El Señor Jesucristo y el Espíritu Santo están intercediendo por ti. No por lo bueno que tú eres, sino porque lo necesitas tanto. Ahí en tu necesidad, a pesar del pecado, a pesar de la debilidad,
de la oposición, de las dificultades, a pesar de las dudas que tú puedas tener, en tu necesidad concreta, en tu soledad, en tu desesperación o en tu fracaso, en tu momento preciso y concreto, aunque sea dulce y lleno de alegrías, puedes estar seguro de que Jesús está intercediendo por ti. De ahí que leamos en Hebreos 7:25, por lo cual puede, se refiere a Jesús, también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Que levante la mano el que tenga algún error delante del Señor, algún fallo, algún pecado. Vale. Que levante la mano el que tenga algún problema. Que levante la mano el que esta semana haya hecho por lo menos 5 cosas mal. Hermano, me encanta tu amén. Es tremendo cuando dice aquí que Jesucristo vive para siempre para interceder por nosotros, por ti, por tus miserias, tus necesidades, tus pecados, incluso por tu bienestar. Es más, también el Espíritu Santo está llevando a cabo la misma labor, inspirándonos a decir lo que ni siquiera estamos capacitados para expresar nosotros. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿No es eso increíble? ¿No es eso maravilloso? Esas son las palabras de consolación, palabras buenas que el Señor le quiere decir a un pueblo que está necesitado a todos los niveles. Hay alguien que está intercediendo por ti, amigo, hermano, hermana. Alguien que sabe lo que te pasa y que está delante del Padre intercediendo, y por si fuera poco está el Espíritu Santo expresando lo que ni siquiera tú puedes expresar. Y está ahí delante de Dios, pidiendo, rogando. Y piensa que no es porque tú tengas una cuña, ni un enchufe. Estamos hablando de un regalo precioso que el Señor te da. Qué alegría, qué gozo y qué pasada. Aleluya. Gracias, Señor, porque estás ahí haciendo lo que para mí tantas veces es imposible. Te glorifico. ¿Quién le da gracias al Señor? Amén, ¿verdad? Te alabo. Y queridos hermanos y amigos, no estamos hablando de un abogado defensor de oficio, sino del mejor bufete en el universo. Aleluya. Jesucristo y el Espíritu Santo intercediendo por ti, Rosa. Imagínate eso. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Rosa ha cogido ahora el color de una rosa, pero no te importa. Es una maravilla, es una maravilla. No estás solo con tus miserias. No estás solo ni sola con tus problemas. Tienes el mejor abogado, el mejor intercesor, que sabe exactamente lo que te está pasando y está ahí por ti. Pero hay aún más que se descubre en este texto. Ahí descubrimos también que el amor de Dios por su pueblo sigue en pie. Dice que el Señor tuvo celo por ellos. ¿Sabes? Los celos humanos hablan de un amor no correspondido, pero no creo que sea eso lo que Dios siente. Yo creo que el celo del Señor tiene que ver con el hecho de que Dios no es impasible ni distante cuando su pueblo está sufriendo. Todo lo contrario es el caso. Por esto cela por nosotros en el sentido de que no quiere que suframos y que lo pasemos mal. En Jeremías 31:3 leemos: el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. ¿Cómo sigue? Por tanto, te prolongué mi misericordia. Queridos, es así desde tiempos inmemoriales hasta hoy. El Señor no solo te hace partícipe de su misericordia, sino que la prolonga, la estira, la mantiene en el tiempo y en la eternidad. Misericordia, sí, porque no nos trata ni nos da como lo mereceríamos. Aquellos israelitas habían dado la espalda a Dios,
no se estaban dedicando al templo de Dios, sino a sus asuntos particulares, a hermosear sus casas artesonadas. Es decir, lo suyo, lo que ellos vivían, era lo exterior, la fachada, el make-up, y no el templo. No les interesaba el hombre interior, sino que estaban todo el tiempo cuidando de que por fuera la cosa estuviera bonita. Sin embargo, el Señor no les dice que va a arreglar las cuentas con ellos, sino que les habla con palabras buenas y consoladoras de su amor, de su misericordia. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cómo vamos a encontrar palabras que expresen debidamente su forma de ser? Yo no las tengo. Me sobrepasa, es demasiado. No encuentro la palabra justa ni adecuada. La tercera cosa que leemos ahí es que el templo se construirá. Y eso es una promesa muy adecuada y necesaria en esos momentos. De hecho, esa es una promesa que a ti y a mí nos puede animar en cualquier momento. Cuando estamos mal, porque nos habla de esperanza. Y cuando estamos bien, porque cuando estamos bien, la cercanía del Señor nos espanta. Yo por lo menos lo siento así. En Filipenses 1:6 leemos, estando plenamente convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. La palabra obra es curiosa porque significa precisamente eso, una obra que puede ser de albañilería. Cuando Dios se pone a construir algo, lo acaba. Y eso es seguro. ¿Amén? ¿Verdad, Selvi? Cuando el Señor comenzó a trabajar en tu vida, Él dijo, yo voy a hacer mi obra en Selvi completa. Y en eso nosotros podemos descansar. ¿Sabes una cosa? Tú eres barro en las manos del Señor. Obra suya. Tú eres su idea. Tú eres su proyecto, su responsabilidad. Mas tú eres su hijo. Tú eres su heredero. Y aunque te parezcas al hijo perdido, Él te está esperando. Y eso es lo maravilloso. Volveos a mí, dice Zacarías, y yo me volveré a vosotros. Sí, el padre del hijo perdido estaba esperándolo. Por eso lo vio ya de lejos. Y amados, estas son palabras buenas y consoladoras. Yo puedo ser consciente de mi pecado. Puedo ser consciente de mi debilidad. Puede que esté sufriendo presión y dificultades. Puedo tener dudas, pero de lo que yo debo de ser absolutamente consciente es de que el templo de Dios en mí va a ser construido. Aleluya. Él va a acabar su obra en ti. Lo va a acabar. Él no se conforma con medias tintas. Y luego leemos también en el texto que su presencia lo llenará. Cuando la gloria del Señor se retiraba del templo, aquello no era más que un montón de piedras, madera y metales preciosos, pero nada más. Ahora, cuando el Señor se manifestaba, aunque fuese en aquel sencillo templo portátil, el tabernáculo que tenían en el desierto, entonces el cielo descendía a la tierra y podía pasar absolutamente de todo. Fijaos lo que dice Éxodo 40:34. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Ni Moisés podía entrar entonces porque la gloria del Señor, su presencia, lo llenaba todo. Y también se nos reporta en Primera de Reyes 8, 10 y 11, cuando los sacerdotes salieron del santuario, es decir, del templo de Salomón, la nube llenó la casa del Señor y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube porque la gloria de Dios había llenado la casa del Señor. Queridos, el Señor quiere llenar nuestras vidas. Cuando la gloria del Señor llena su templo, ya no hay lugar para nada más. Ni Moisés podía entrar, ni los sacerdotes podían entrar. Por muy bueno que sea, no hay lugar para nada más. Y eso es ser llenos del Espíritu Santo, amados.
Dios, su gloria, su presencia, lo llena todo de tal manera que no cabe nada más. Nada más. Por eso se nos invita en el Nuevo Testamento a la búsqueda, a la invitación a ser llenos del Espíritu Santo. Una y otra vez. Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu. La pregunta, ¿cómo funciona eso? Es posible que hayas leído todo lo que las Escrituras dicen acerca del Espíritu Santo. Quizás conozcas el texto que acabo de leer sobre la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Y a lo mejor hasta sabes que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Sin embargo, hay creyentes que se preguntan, Señor, ¿realmente recibí tu Santo Espíritu? ¿Realmente conozco el increíble poder que vive en mí? ¿O es el Espíritu Santo solo una doctrina fría para mí? Es un hecho que tú puedes poseer algo muy valioso sin darte cuenta. Así que si tú tienes algo muy valioso y no te das cuenta, no lo disfrutas para nada. El otro día, cuando estaba en Alemania, mi cuñada me dio algunas cositas así, perlitas y cositas así, para que yo las ponga en las cucharas que preparo, en esas cosas que estoy haciendo de plata, ¿no? Me dio así unas cuantas cosas y entre ellos una moneda. Y yo veo la moneda, la miro, digo, uy, es amarilla. Una moneda amarilla siempre es buena. Entonces fui a internet, esa monedita que me dio vale 250 euros, porque es de oro. Y a veces tenemos un tesoro y no lo apreciamos. Se cuenta, o leí la historia acerca de un agricultor que estaba trabajando su granjita toda su vida. Por décadas labró la rocosa tierra, viviendo pobre y finalmente muriendo pobre y hasta cierto punto desconsolado. A su muerte la granja pasó a ser propiedad de su hijo y un día mientras araba la tierra, el hijo encontró una pepita de oro. La llevó a valorar y le dijeron que la pepita era de oro puro. El joven pronto descubrió que toda la granja estaba llena de oro y se convirtió en un hombre rico. Sin embargo, su padre nunca supo de toda esa riqueza, aunque estaba allí en su tierra todo el tiempo. Y queridos, muchas veces ocurre lo mismo con el Espíritu Santo. Muchos vivimos ignorando lo que tenemos, no sabiendo nada del poder que reside en nosotros. Algunos cristianos viven su vida entera pensando que ellos tienen el Espíritu Santo, sin embargo, nunca experimentan el poder real que vive en ellos. El Espíritu Santo no está cumpliendo en ellos toda la obra maravillosa para la cual fue enviado. Y escuchadme, mira, yo no estoy hablando de manifestaciones. A menudo algunos creyentes buscan la presencia del Espíritu Santo para experimentar ciertas manifestaciones extraordinarias, o peor, solo lo buscan cuando están en un aprieto y quieren que Él los guíe, que se manifieste o qué sé yo. De pronto esperan que descienda y barra sus problemas, pero Pedro dice que esa no es la verdad sobre el Espíritu Santo. Según él, nosotros tenemos el tesoro dentro de nosotros. Segunda de Pedro 1:3. Por su divino poder, dinamis, espíritu, nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Queridos, la presencia de Dios está potencialmente y no parcialmente en todos nosotros. ¿Y cuál es la prueba? Cuando la gloria del Señor está presente, entonces lo llena todo, de forma que nada más puede entrar. Vamos a ver. Moisés no pudo entrar, no pudieron hacerlo los sacerdotes. Por lo tanto, en la medida en que Dios tome posesión de tu vida, se va desalojando el pecado y no le queda más sitio, ¿entiendes? Y mira, confundir esto con cierto tipo de manifestaciones es un error de bulto. Es un error de bulto. ¿Tú quieres milagros? Bien, bien. Eso es una prueba de la misericordia de Dios. ¿Tú quieres lenguas? Bien. Eso es una prueba de la gracia de Dios. ¿Tú quieres profecía? Pues Dios la puede dar por necesidad. Pero, ¿sabéis? Confundir
La llenura del Espíritu Santo con esas manifestaciones es un error de bulto. Mirad, es más, es una confusión satánica. ¿Cómo voy a creer que por tener algún don espiritual estoy lleno del Espíritu Santo? La única prueba real de que estoy lleno del Espíritu Santo es la santidad. ¿Entiendes? Es lógico, ¿no? Así que tenemos la promesa de que la gloria de Dios llenará el templo que Él está empeñado en construir en nosotros mismos, en su presencia. Y leemos también que Él juzgará a los que hacen mal a los suyos. Este asunto queda más que claro. El pueblo del Señor ha sido maltratado y el Señor ha tomado nota. Dios no deja pasar eso de forma que los enemigos del pueblo de Dios se crean impunes. Sin embargo, aquí aplica también el principio de Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En Hebreos 10:30 leemos también algo que nos insta a ser muy cuidadosos con nuestros juicios. Dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Señor, estoy en tus manos y en manos de mi abogado Jesucristo. Por eso yo sé personalmente que tu juicio ya me alcanzó en la cruz. Puedo estar en paz contigo. Yo no sé, amigo mío, si tú sabías eso. Una cosa es que tú te enfrentes a Dios tal y como eres y estás, y otra muy diferente es que Jesucristo sea tu abogado. ¿Qué preferirías? Yo quisiera terminar la exposición de esta visión poniendo nuestra atención en más palabras buenas y consoladoras que encontramos en el versículo 17. Lo voy a leer de nuevo. Dice: proclama además lo siguiente de parte del Señor Todopoderoso: otra vez mis ciudades rebosarán de bienes, otra vez el Señor consolará a Sión, otra vez escogerá a Jerusalén. Aquí se pone de manifiesto algunas cosas. Hay una triple bendición que el Señor pone delante de ellos. Por si fuera poco, queridos, el Señor no solamente les da tanto consuelo, sino que al final, en el versículo 17, les habla de unas promesas espirituales. Yo no descarto que, además de una promesa espiritual, lo que leamos aquí sea que Dios nos pueda bendecir también en lo material. Eso no es de descartar. Es decir, el Señor está esperando que ellos se vuelvan a Él de una manera clara, decidida y prioritaria, y entonces el Señor quiere darles una triple bendición. La primera que vemos aquí es una bendición de prosperidad. Habla de abundancia. Aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien. En Proverbios 3:10 leemos: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuándo? ¿Cómo? Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El Señor quiere dar como respuesta a que tú das. Joel 2:24. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. ¿Cuándo? ¿Cómo? Ahora bien, dice Joel 2:12-18, afirma el Señor: vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Son del Señor su Dios. Toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. Lloren sacerdotes, ministros del Señor, ante el pórtico y el altar y digan: compadécete, Señor, de tu pueblo. No entregues tu propiedad al oprobio para que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Queridos,
El Señor quiere que seamos prósperos espiritualmente y también en lo material. Él puede dar absolutamente de todo. Pero hay una serie de condiciones y las condiciones tienen que ver con un corazón roto, con un espíritu realmente ligado al Señor. Y cuando tú te rompes por dentro y te ligas al Señor, ya lo demás no te importa. Porque estás con el Señor y ya sabes que eres rico, que tienes de todo y que la eternidad la tienes ahí. La segunda promesa que se da aquí es consuelo, un consuelo. Otra vez consolará el Señor a Sión. Dice Isaías 4, 1 y 2, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo se ha cumplido, que su pecado es perdonado. Perdonado. Isaías 66, 13, perdón. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y 2 Corintios 1, 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El Señor quiere prosperarte. El Señor quiere consolarte. Son promesas que Él te da, te tiende la mano, te tiende la mano. Es muy bonito leer en Juan 14, 15, 16 del Espíritu Santo, porque ahí se nos pone como el consolador, el consolador. Cuánto consuelo necesitamos en cuántas situaciones, queridos. Y lo último de lo que se nos habla aquí es de certeza, de seguridad. Aún otra vez escogerá a Jerusalén. Nuestra salvación, queridos, y es algo tan bonito, es definida como eterna 4 veces en el libro de Hebreos. Si alguien quiere saber dónde está eso, que me lo pregunte. También se la define en Hebreos como una salvación que es perpetua y que es para siempre. Y luego se nos dice para que tengamos un fortísimo consuelo, porque es un ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Amén. Mirad, queridos, es posible que en tu vida ahora mismo tú digas, yo la verdad me gustaría ver esa prosperidad porque no la veo por ninguna parte. Mira, estás en un lugar donde el Señor puede alimentarte espiritualmente, donde realmente te puede prosperar en tu vida espiritual, si tú escuchas lo que el Señor te quiere decir. Ábrete, ábrete. El Señor quiere consolarte y lo hace porque su amor es incondicional. Su perdón a ti no te cuesta nada, está pagado ya. Y esa seguridad, esa certeza que Él te quiere dar, es algo en lo que tú puedes descansar. La obra de Jesucristo en la cruz fue perfecta para siempre. Y te invita a que tú seas parte de ello. Hermanos, y el Señor respondió buenas palabras, palabras consoladoras. Él cela con gran celo cuando te va mal, porque lo sabe bien. Así que te dice, voy a edificar mi casa, mi templo será edificado en ti. Tú vas a rebosar de bendición, yo te voy a consolar. Y yo te he escogido. ¿Qué más podemos pedirle al Señor? Y esto es solo una de las visiones, la primera. Yo le pido al Señor que con las siguientes visiones Él sea también propicio y nos ayude a entenderlas y a poder descansar en el hecho de que Dios es Dios. Amén.